bienvenidos a nuestra cuarta entrega de los eritrocitos moleculares. En esta ocasión les presentaremos la producción de un biofertilizante a partir del cultivo de la microalga Chlorella vulgaris. Se realizó un biofertilizante a base de la microalga Chlorella vulgaris. Se inició un cultivo concentrado de aproximadamente 45 mililitros. Es importante mencionar que desconocemos las condiciones de crecimiento previas a nuestro trabajo. De este frasco realizamos 2 expansiones a un bioreactor de 100 mililitros y posteriormente a 1 litro, del cual obtuvimos aproximadamente 5 gramos de biomasa, la cual fue mezclada con musgo y utilizada para sembrar 10 semillas de jitomate. A la par, realizamos estudios de absorbancia para monitorear el crecimiento del microorganismo en una placa de 96 pozos. Adicionalmente, se tomaron muestras de cada bioreactor y fueron sometidas a pruebas de microscopía y conteo en cámara de Neubauer para definir morfología y cantidad total de células en el cultivo. Un biofertilizante es aquel que incorpora algún microorganismo para mejorar el suelo y nutrir a las plantas, según Santillán en el 2016. Generalmente, los microorganismos utilizados son fotosintéticos como las cianobacterias y las microalgas, pero también se utilizan fijadores de nitrógeno, solubilizadores de potasio y fósforo, rizobacterias promotoras de crecimiento y hongos endo- y ectomicorrizas, como afirma Hu en 2018. Las cianobacterias y microalgas son productores de oxígeno, pero las primeras son procariontes, mientras que las microalgas son eucariontes. Sin embargo, la producción de biofertilizantes no es la única aplicación de estos organismos. Dos Santos en el 2017 dice que las microalgas pueden utilizarse en diferentes industrias, que incluye la de alimentos humanos y animales, en acuacultivos, cosméticos y biocombustibles. Lee en el 2008, por otro lado, asegura que los organismos fotosintéticos como las microalgas y cianobacterias pueden utilizarse de manera económicamente efectiva y ambientalmente sustentable. La razón por las cuales estos microorganismos son tan utilizados es porque realizan fotosíntesis oxigénica con alta productividad por área. Su alimentación está basada solo en los compuestos del medio, crecen en tierras no productivas o arables, utilizan una gran variedad de tipos de agua y producen otros componentes además de biocombustibles, que son de alto interés para investigadores y emprendedores, según Parman en el 2011. El objetivo de esta práctica es crear un biofertilizante que favorezca el crecimiento de cultivos en la tierra. Se trabajó con la microalga Chlorella vulgaris, la cual es unicelular, esférica, de 2 a 10 micrómetros de diámetro, no mótil, fotosintética, consumidora de CO2, con pH óptimo de 6.3 a 6.8 y temperatura óptima de 32.4 grados centígrados, según Ecurred 2019. Se decidió trabajar con esta especie porque el género Chlorella es de alta importancia económica y comercial, pues su cultivo es fácil, con valor nutrimental y tolerante a grandes rangos de pH, salinidad, temperatura y luminosidad, según Mora y otros en 2004. Para la realización de esta práctica se utilizó el material aquí enlistado. Como pueden ver, realizamos un diagrama de la metodología general seguida. A continuación, explicaremos a detalle cada paso. Se nos entregaron 3 tubos Falcon de cultivo inicial y uno que contenía un consorcio de los tubos provistos que se encontraron en diversas especies de microalgas, a las cuales realizamos pruebas de microscopía para poder diferenciar e identificar cada uno de ellos basándonos en su morfología. De igual forma, para el tubo que contenía el consorcio, realizamos pruebas para determinar cuáles especies lo conformaban. Posteriormente, realizamos un conteo de células con ayuda de la cámara de Neubauer para determinar la concentración inicial. Al mismo tiempo, preparamos el medio de cultivo necesario para el cultivo de las microalgas, Bolt's Basal Media, the Culture Collection of Autotrophic Organisms. La composición de este fue de 900 mililitros de agua destilada, 10 mililitros de soluciones 1 y 1 mililitro de las soluciones 2. Las soluciones adicionadas se muestran en las tablas presentadas. Este medio se dejó en el autoclave para su esterilización mientras realizábamos las pruebas de microscopía. Para la producción del medio utilizamos las cantidades mostradas y las ajustamos para la cantidad necesaria por reactor. Realizamos 3 inoculaciones para poder crecer nuestro cultivo. Primero, partiendo del tubo original, se inoculó una placa de 96 micropodos con 5 microlitros de inóculo y 250 microlitros del medio. Se hicieron triplicados de cada tipo de alga y el consorcio. Adicionalmente, agregamos 3 muestras con medio para fungir como blanco. Se incubó con luz solar a temperatura ambiente y en agitación constante. La segunda inoculación se realizó a partir del tubo original, del cual tomamos 2 mililitros de inóculo y agregamos 98 mililitros de medio BBM. Este se realizó en un frasco de 100 mililitros y se incubó con luz solar y sin agitación. Una semana después, tomamos 20 mililitros del frasco y agregamos 980 mililitros de medio BBM filtrado por vacío. Este se incubó con luz solar a temperatura ambiente y sin fuente de oxígeno.
La placa generada se usó para medir la absorbancia a 680 nanómetros durante los días 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21, para poder construir una regresión que nos indicara el crecimiento de las microalgas. Por otra parte, el frasco de 100 mililitros se sometió a un conteo para monitorear el crecimiento celular. Se obtuvo biomasa húmeda y seca para conocer la cantidad de sólidos y el CO2 fijado. El contenido total del fotobioreactor de 1 litro se utilizó para la producción del biofertilizante. Para esto, se homogeneizó el contenido de la bolsa, se separó en 20 tubos Falcon y un Eppendorf de 1 mililitro. Este último se utilizó para contar células con ayuda de la cámara de Neubauer y para obtener la biomasa húmeda y seca. Partiendo del bioreactor de 1 litro, obtuvimos toda la cantidad posible de biomasa y medio y la recolectamos en 20 tubos Falcon con 45 mililitros de solución cada uno. Estos tubos fueron centrifugados a 4000 revoluciones por minuto por 5 minutos para la recuperación del pellet, el cual consideramos biomasa húmeda. Llenamos una pequeña maceta a poco menos de la mitad con peat moss, musgo canadiense, y agregamos el total de biomasa obtenido de los 20 tubos. Revolvimos el musgo con el biofertilizante y completamos la maceta con peat moss. Posteriormente hicimos 10 agujeros en la tierra con aproximadamente 5 milímetros de distancia entre cada uno y colocamos una semilla de jitomate. Durante las pruebas realizadas a los frascos provistos, encontramos claras diferencias en morfología de las microalgas. Por un lado, la Desmus desmus presenta un color verde claro y una forma semirredondeada. Por otro lado, el consorcio presenta diversos tipos de microalgas con formas redondas, alargadas y amorfas. Nuestra microalga de interés, la Chlorella vulgaris, presentó una forma redonda y una clara visibilidad del núcleo celular. Obtuvimos una imagen de la colección de cultivos de la Universidad de Austin, Texas, de este mismo microorganismo y comprobamos que la morfología observada coincide con la encontrada en la literatura. Durante los conteos de células, se obtuvo que el inóculo inicial contenía 1.467 por 10 a la 7 células por mililitro. Cuando este se transfirió al frasco de 100 mililitros, la concentración después de una semana fue de 3.58 por 10 a la 6 células por mililitro. Finalmente, el fotobioreactor de 1 litro presentó una concentración de 8.29 por 10 a la 6 células por mililitro, lo cual nos indica un claro aumento de la concentración de microalgas. Una vez que obtuvimos los pesos de biomasa húmeda y seca de cada reactor, convertimos estos datos a cantidades específicas, es decir, por mililitro, para poder comparar las muestras ya que las condiciones de cultivo fueron distintas. Con base en los datos obtenidos, podemos decir que a pesar de que la cantidad de células por mililitro fue menor en la bolsa, debido a la proporción de dilución del inóculo inicial, el crecimiento de microalgas es correcto, acorde al tiempo y cantidad de medio de cada bioreactor. Solo se pudieron obtener 2 lecturas de absorbancia de la placa en los días 1 y 4 debido a las fallas con el Varioscan y la deshidratación descontrolada de los podos de la placa. Los puntos mostrados en la gráfica están ajustados con el medio como blanco. Debido a la falta de más puntos es imposible realizar una línea de tendencia del crecimiento de algas. Lo único que se puede confirmar es el crecimiento entre los días 1 y 4. El total de biomasa húmeda obtenida en el fotobioreactor fue de 5.16 gramos. La totalidad recuperada fue utilizada para la producción del biofertilizante. Analizando la morfología de este cultivo, se observó la misma que en los cultivos anteriores. El cultivo presentaba una contaminación por bacterias, sin embargo, esto era esperado y considerado normal, pues el cultivo fue expuesto al ambiente. El costo de producción de nuestro producto, el biofertilizante, resultó de aproximadamente 10.50 pesos mexicanos, ya que solamente estamos tomando en cuenta las materias primas para el medio de cultivo. Comparando nuestro cultivo de Chlorella vulgaris con el producto 265 de la Universidad de Austin, Texas, comprobamos que lo que observamos concuerda con lo encontrado en la literatura. Sánchez y otros en el 2018 establecieron que mantener el cultivo a 30 grados centígrados con aireación y en presencia de luz durante 15 días favorece el crecimiento de Chlorella vulgaris. Basándonos en los conteos obtenidos por cámara de Neubauer, concluimos que el crecimiento celular se dio de manera correcta bajo las condiciones de luz y temperatura. Sin embargo, dada la literatura, el crecimiento de las microalgas pudo haber sido mayor con una fuente de oxígeno constante. Además de Chlorella vulgaris, se trabajó en la placa con microorganismos de los géneros Desmodesmus y Xenodesmus y un consorcio con composición desconocida. Aunque solo se obtuvieron 2 puntos, al comparar las pendientes entre cada microorganismo, se pudo observar que Chlorella vulgaris tenía crecimiento más acelerado. El consorcio y las microalgas Desmodesmus crecieron con la mitad de la velocidad, pero semejantes entre ellos, mientras que Xenodesmus presentó el crecimiento más lento. Krofcheck y otros en el 2012 compararon los crecimientos de Chlorella y Xenodesmus, presentando resultados similares a los nuestros.
Adam Xick reporta en su artículo de 2016 una fijación de CO2 de 1.4 gramos por litro por día en un cultivo de Chlorella vulgaris con fuente externa constante de dióxido de carbono de 8% volumen-volumen. Comparando esta referencia con los datos que nosotros obtuvimos, 0.08 gramos de biomasa seca, lo que corresponde a carbono fijado, podemos decir que la diferencia entre un cultivo controlado y nuestro sistema tiene un gran impacto en dicho comportamiento. A pesar de esto, la cantidad de CO2 fijado sin fuente de carbono externa es aceptable. Según Nature, al utilizar sistemas de microalgas que no utilicen una fuente de carbono para generar productos de alto valor comercial, es una gran oportunidad para generar un área creciente de la industria de los biofertilizantes. Tomando en cuenta el precio final de nuestro biofertilizante, consideramos que es rentable la producción del mismo para su comercialización. Al no utilizar una fuente externa de oxígeno, podemos reducir el costo de producción al no invertir en costos de voltaje y maquinaria. Se realizó un acercamiento a diferentes tipos de microalgas con énfasis en la especie Chlorella vulgaris, sus condiciones de crecimiento, medio de cultivo y morfología. Utilizando esta especie, se estudiaron los métodos de escalamiento de un cultivo utilizando fotobioreactores sin fuente de oxígeno externo. Se probaron diferentes formas de cultivo para monitorear el crecimiento de las algas, con los cuales se obtuvieron resultados cuantitativos del crecimiento celular. Finalmente, se realizó un producto que puede ser usado como fertilizante, el cual, añadido a musgo canadiense, se utilizó para el cultivo de semillas de jitomate. No se tiene información necesaria de la efectividad del biofertilizante, ya que se requiere de un mayor tiempo de monitoreo del crecimiento de la planta de jitomate y comparación con una planta blanca. A continuación, la bibliografía consultada. Gracias.